Hola a todos. Bien, pues hoy, como bien indica el título, tampoco tiene mucho misterio. Vamos a hablar otra vez de la guerra de Oriente Medio, porque la guerra de Israel, porque el tratamiento informativo que está teniendo esta guerra y en general el conflicto de Israel a lo largo del tiempo, pero es que ahora se acentúa muchísimo este último año con la guerra abierta ya, es algo que a mí me tiene alucinado y me tiene indignado desde hace muchos meses. Y miro todos los telediarios que puedo, los miro de diferentes cadenas, diferentes países, para ver un poco el tratamiento. Los países que más miro, evidentemente, son Francia y España, Italia un poquito menos, también la miro, pero un poco menos. Y realmente es alucinante porque ves que en las cadenas de televisión no hay manera de que una simple imagen, como yo os acabo de enseñar aquí, de un misil con su lanzadera encontrado en una casa particular en Líbano, en el sur del Líbano, no hay manera de que se incida. O sea, es decir, yo lo que veo es una sucesión de imágenes siempre la misma. Además, los comentarios siempre son los mismos, especialmente Televisión Española y La Sexta, pero los demás también más o menos, digamos, la escaleta informativa está muy clara, ¿no? Tú ves Guerra de Israel, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué encuentras? Normalmente lo primero que encuentras es lo siguiente, ¿no? Ves que alguna imagen de destrucción de algún edificio, siempre en zonas civiles, evidentemente, nunca encuentran ninguna imagen de combates o en zonas más despejadas. Siempre es la explosión en un sitio civil, en una capital o en una ciudad, sea de Gaza, sea del Líbano, sea donde sea. Y luego a continuación el hombre diciendo, o al mismo tiempo de la imagen, pues esto, que arma israelí impacta sobre población civil, matando a civiles, matando, o si no, los más cautos, como Antena 3, matando a 15 personas, sin especificar si son civiles, combatientes, de Hezbolá o lo que sea, ¿no? Y cuando es en la banda de Gaza, lo mismo, ¿no? Bomba israelí destruyendo edificios en Beirut. Bomba israelí tal, en el sur del Líbano, en la localidad tal. Y ahí se queda la cosa, ¿no? Y en la televisión española ya encima se atreven incluso a decir que son civiles, seguro, que ha sido un objetivo civil. Repiten la propaganda de Hezbolá y de Hamas, como que van a ir que han sido bombardeos o lo que sea, especialmente dirigidos a la población civil, a destruir civiles y tal y cual. Bueno, vamos a ver. Vamos a sentar las bases. Primero de todo, un ejército regular como Israel, por muchos planes que tuviese ocultos el gobierno de Netanyahu, que tuviera de una supuesta limpieza étnica, tal y cual, que esto hay que verlo todavía, porque después de un año los gazatíes todavía están en Gaza, desplazados, en tiendas de campaña y tal y cual, pero bueno, ni ha habido toda esta cosa que decían que se iban a morir de hambre más de la mitad. Luego advirtieron de que iba a haber un desastre humanitario, sanitario, con enfermedades que nunca se habían visto en la humanidad, tal, que iba a diezmar la población. No se ha visto, no ha habido desastre humanitario, no ha habido desastre de hambre. Tú sigues viendo afirmaciones de civiles de Gaza, yo los veo bien nutridos. No veo gente cadavérica como he podido ver en Somalia o en Eritrea o en sitios de África. No veo a nadie pasándolo especialmente mal. O sea, no se ve ninguna imagen, digamos, donde ves gente malnutrida, tal y cual. Ves gente que lo está pasando mal, en el sentido de que están desplazados de sus casas, de que están viviendo una guerra, y que pues lo mismo de mal que lo pasarían los españoles cuando de la República, que cruzaron la frontera y los metieron en campos de concentración en las playas en Francia, etcétera, etcétera. Es decir, pues gente desplazada de sus hogares, que lo está pasando mal en el aspecto de que no estás en tu casa, no puedes hacer una vida regular y normal,
no puedes ir a comprar a una tienda, no puedes cocinar tu comida en tu cocina y estás mal en ese aspecto, pero mal, como diciendo, como en Eritrea o en Somalia, gente pasando hambre o gente pasando penurias, no se ve. Es que no encuentras imágenes porque no las pueden filmar porque es que no las hay. Se las tendrían que inventar con inteligencia artificial, prácticamente. Entonces, claro, tú te das cuenta que ya mienten en ese aspecto, ¿no? Luego, ¿en qué cabeza cabe que han mentido a lo largo de todos esos meses que iba a pasar no sé qué? Ha pasado un año, hay cazatís, todavía, si eran 2,5 millones, todavía quedan 2,5 millones. Quiero decir, los 40.000 muertos de estos que siempre dicen 42.000 y van llevando la cuenta, como me recuerda la cuenta que llevaban en el COVID, ¿no? Hoy han muerto 50, hoy han muerto 60, parecía que se acababa España y tal. Bueno, yo, mis vecinos, yo tengo un montón de gente conocida de 80, 90 años, mis propios padres, tal cual, no sé, yo veo que todo el mundo está vivo, más o menos. Sí que es verdad que oí de algún que otro abuelo que estaba un poquito mal, que cayó en aquella época, pero bueno, en fin. Unas exageraciones. Yo quiero decir, no, yo no digo ni que el COVID no existiese ni nada, lejos de mí. Solo digo que las exageraciones de los medios informativos, que es de lo que estoy hablando, solo pongo ejemplos, no estoy hablando de que el COVID no existió ni nada por el estilo, lo digo porque luego YouTube empieza a sancionar y empieza digamos, a petarte los vídeos por cosas que no has dicho, porque claro, como van con algoritmos y chorradas, que quede bien claro que estoy diciendo que las exageraciones de los medios de comunicación hacen mucho daño y son muy exageradas y son cosas que al final no llevan a ningún buen puerto, ¿no? Llevan solo a que la gente se asuste, y en el caso de la guerra que nos ocupa de Israel y de Oriente Medio, lleva a que la gente odie a Israel, odie al ejército israelí, cuando en realidad lo que están haciendo es su trabajo y están haciendo una guerra. Entonces, claro, si tú ves y detectas que hay un misil, o que hay armas, o que hay gente armada escondida en un edificio, explícame tú a mí cómo puedes hacer la guerra con las manos atadas y los pies atados. Es decir, si tú me dices, aquí no puedes disparar porque es un tema civil y hay civiles, vale, aquí no puedo disparar. Pero es que resulta que desde este tejado de ese edificio han salido 3 o 4 cohetes hacia mi país y han impactado en mi país. O no han impactado porque yo tengo un sistema de defensa que hace que no impacte, pero han salido 3 misiles con no muy buenas intenciones. Desde luego, ¿qué hacemos? Como son civiles y hay civiles o posibilidades de civiles, tal y cual, ¿no puedo destruir ese edificio y destruir la amenaza? Vale, entonces ese edificio no, este tampoco. O sea, miles de edificios que están albergando terroristas, armas, que están apuntando a mi país, resulta que no los puedo destruir porque son objetivos civiles. Vale, muy bien. Entonces ya está ganada la guerra por parte de ellos, ¿no? Porque si no puedo destruir los túneles porque están debajo de edificios civiles, no puedo destruir los edificios porque son edificios civiles, no puedo impactar en ninguna calle porque podría haber daños colaterales, entonces no hacemos la guerra. Entonces a la guerra quitarle el nombre guerra y llamarlo de otra manera. Entonces, ¿qué se supone que tiene que hacer Israel? Encajar bombas hasta que queden tan débiles como para que se derrote Israel, ¿no? Y que se derrote el país y que muera la mitad de la población israelí. O sea, se supone que tienen que hacer esto, encajar, porque como todos los misiles vienen de zonas civiles, y en Líbano igual, y ahí tenéis la foto, mientras hablo, de un pedazo de misilaco encontrado en una casa normal y corriente, ¿vale? Entonces, no la puedo tocar, ¿vale? Y esta se ha descubierto, se ha podido fotografiar porque hay incursiones terrestres de Israel en el sur del Líbano, de los ejércitos israelíes, que está descubriendo toda una serie de túneles, toda una serie de pequeñas, en medio de los bosques había un montón de sitios donde escondían armamento, lanzaderas de mortero, debajo de los árboles, etcétera, etcétera. O sea, si no llega a entrar el ejército, todo eso estaba preparado. Bueno, desde ahí se tiraban, había los cables para poder dar al botón de lanzamiento de los morteros automáticos, estaban dentro de casas civiles. Es que se ven, hay un canal que se llama Estrategia Militar, que sí que es verdad que a veces tiene tintes un poquito extremistas, a veces, en algunas cosas, en algunos de sus comentarios. A mí hay un pequeño estilo que no me acaba de gustar demasiado, porque a veces se regodea en el daño que se le hace a los enemigos de Israel y tal, se regodean un poquito, se burlan un poquito, pero bueno. Pero el caso es que son súper serios y tienen unas imágenes buenísimas, y tú ves
Hay una infinidad de imágenes, solamente con que entréis en el canal de YouTube llamado Estrategias Militares, ya veréis un montón de imágenes que prueban de forma fehaciente que todos los objetivos de Israel son objetivos militares, a pesar de que estén en sitios civiles. Además, la muerte de Nasrallah, del líder, que ese sí que, como no lo podían evitar, salió en la tele, y salió que el búnker reventado, el edificio reventado y tal y cual. Es que así son todos los objetivos civiles, pero es que Israel lo siente mucho, y el ejército de Israel lo sentirá mucho, pero es que no pueden hacer de otra manera. O sea, es decir, en la guerra Rusia-Ucrania, tú ves que la mayoría de las batallas se libran en campos abiertos. En campos abiertos o en ciudades ya abandonadas por la población civil, pero que no es que salgan cohetes desde población civil y van a impactar a Moscú o a San Petersburgo o a cualquier lugar de Rusia y luego Rusia se ve obligada a destruir ese edificio, no, porque es que tiran desde campo abierto, desde sitios a lo mejor cercanos a ciudades, pero no desde la ciudad. Son baterías de misiles, son cañones, son artillería pesada y tal, son tanques, son lo que sea, que tiran desde campo abierto, ¿vale? O al menos a las afueras de las grandes ciudades y desde el campo de pequeñas poblaciones, ¿no? Y son guerras que hay hasta trincheras, etcétera. O sea, hacen una guerra clásica para evitar lo máximo posible bajas civiles. Aún y así se bombardea a veces población civil, se bombardea centrales eléctricas, también se ha bombardeado tanto de una parte como de otra instalaciones civiles, porque también una refinería de petróleo que Ucrania ha bombardeado, infinidad de refinerías de petróleo rusas son objetivos civiles, y al revés también lo han hecho, y mueren civiles en un bombardeo de estos, gente que está ahí de mantenimiento o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué en una guerra no pasa nada y la otra guerra es horrible? A mí que me lo expliquen. ¿Por qué solo veo imágenes en los telediarios de edificios destruidos y nunca veo imágenes del por qué se destruye ese edificio? ¿Por qué no veo nunca una imagen de los misiles? ¿Por qué no veo nunca una imagen de las radiografías que hacen los aviones antes de bombardear? ¿Por qué no veo nunca un audio traducido al español donde claramente se avisa de que se desaloje antes del bombardeo? ¿Por qué no lo veo todo esto? ¿Por qué solo veo bajas civiles, bajas civiles, bajas civiles? ¿Qué poderosos intereses tienen, sobre todo en España, que es el país que más defienden al Líbano, y más defienden a Hezbollah, y más defienden a Hamas, y defienden a Irán, y defienden a todo lo que es enemigo de Israel? ¿Qué poderosos intereses están detrás de esto? ¿O es que realmente los medios de comunicación españoles no se enteran de nada, no tienen ni idea y solo buscan congratularse con la población y ir a lo fácil, Israel malo, los otros buenos, etcétera? Es que a mí que me lo expliquen. Si podéis dejar en comentarios vuestras impresiones y por qué creéis que esto ocurre, yo estaría encantado. Pero es que realmente a mí me tiene alucinado esto, porque intereses geopolíticos que se me ocurren y geoestratégicos, como Pedro Sánchez está alineado con una, digamos, con una esfera que evidentemente es rehén de la extrema izquierda de igual, ya se me ocurre, evidentemente, y esa teoría os la he lanzado otras veces en otros vídeos, en otros podcasts, de que evidentemente que tiene que ver con esto, ¿no? Eso está clarísimo que tiene que ver con esto, y de ahí la línea informativa, etcétera. Pero es que bueno, es que el PP y Vox no están ahí, y es verdad que no mandan, pero no están en esa postura, por lo tanto, no toda España está en esa postura, ¿no? Pero es que aparte de que es rehén y tal y cual, yo veo que debe haber otras poderosas razones. Deben estar alineados con una serie de gente que deben... Porque ahí en Oriente Medio no nos equivoquemos. En estas guerras, en esta guerra, no solamente la supervivencia de Israel la que está en juego, ni es tan simple como esto, ni es solamente por razones religiosas que Irán ataca a Israel, etcétera, etcétera. No. Hay también todo un tema geoestratégico. O sea, no nos olvidemos que Israel, desde que hicieron los pactos de Abraham, conllevaban los pactos de Abraham muchos acuerdos económicos muy potentes con Arabia Saudita, con todos los países del Golfo, menos Qatar probablemente, y eran poderosos acuerdos económicos que iban a transformar la región de Oriente Medio para siempre, que iban a hacer una Israel más próspera, pero es que iban a conseguir, digamos, dibujar un Oriente Medio totalmente diferente, con unos equilibrios de poder totalmente distintos, que iba a perjudicar mucho a Qatar, ¿vale? Y Qatar podría estar detrás de las guerras, podría estar detrás de Hamas, podría estar detrás de Irán en el fondo, etcétera, etcétera. Es decir,
aunque no lo parezca, aunque puedan parecer enemigos naturales Qatar e Irán por tema de petróleo y tal y cual, pero bueno, es que no olvidemos que hay más cosas. Es decir, no olvidemos el canal de Suez, no olvidemos los hutíes en Yemen, que hacen también que son una pieza súper importante geoestratégicamente hablando. No olvidemos que estaba previsto hacer un canal de Suez alternativo que atravesara Israel prácticamente desde el puerto de Eilat, que pertenece a Israel, que está en el Mar Rojo, que es ese pequeño puerto que hay, si miráis un mapa, que es en la puntita de Israel. Desde ahí Israel tiene previsto hacer un canal que pasará prácticamente muy cerca de Gaza, un canal marítimo para poder ser una alternativa al canal de Suez y que no sea Egipto quien controle el canal de Suez, o al menos no sea la única alternativa, ¿no? A ver si por ahí van los tiros. Y junto a ese canal marítimo iban a ir también tuberías, pipelines de gas, de petróleo, etcétera, para depender menos de pasar por donde están los hutíes y por el canal de Suez. A ver si van a ir por ahí también los tiros. Y a ver si por el apoyo incondicional que tienen a Hamas y toda esta gente no va por mantener el status quo que hay actualmente, porque hay gente poderosa y empresas poderosas de petróleo, de gas, intereses bancarios, etcétera, etcétera, que no están detrás de la línea informativa que se da en buena parte de Europa y en España en particular. A ver si es que el señor Sánchez y sus acólitos no tienen poderosos intereses junto con algunos países, a lo mejor incluso la propia Egipto o el Qatar, sobre todo Qatar, que son los ricos de verdad, etcétera, y Qatar no está detrás de la línea informativa. A ver si no van a ir por ahí los tiros, porque es que realmente llama mucho la atención, llama mucho la atención que sin tener nada que ver, sin comerlo ni beberlo, que debería ser una guerra en la que estuviéramos como mínimo neutros, estemos, o sea, lo que es el gobierno español esté tan a desfavor de Israel y tan a favor de los demás. A ver si no va a ir más, no va a ser solo buenos sentimientos porque no pueden soportar la imagen de civiles muertos. Otra cosa que me hace pensar mal es que no hemos retirado las tropas de la ONU, cuando sabemos que Israel está invadiendo militarmente con infantería todo el sur del Líbano para protegerse, para ir desmantelando todos los cohetes, todas las lanzaderas, etcétera, y no se van. ¿Por qué no se van? Oficialmente es para que haya testigos de los posibles abusos del ejército israelí, ¿vale? Eso es la extrema izquierda, es decir, Podemos, Sumar, toda esta gente, dicen esto, ¿no? Que se queden ahí para poder ser testigos. El gobierno español, el PSOE, no dice nada, pero por ahí van las líneas. Y a ver si va a haber una tercera razón, que es porque nadie quiere, es para entorpecer las tropas de Israel porque no quieren que gane. Es su forma de entorpecerlos, de ralentizarlos para que les dé tiempo a Hezbollah y a Irán de poder ir rehaciéndose más al norte del Líbano, etcétera, para poder hacer frente mejor luego a las tropas de Israel, etcétera. A ver si no están jugando a favor descaradamente de Hezbollah y de toda esta gente por intereses económicos, geoestratégicos, etcétera. Porque yo no me creo en la bondad, en el rollo humanitario, no me creo para nada. Esto puede ser gente normal, alguna ONG, que sí que de verdad le meten esos sentimientos y como en la tele, nada más que le hacen ver que Israel es muy malo, que mata niños y tal, pues claro, de la gente normal me creo que puede haber buenos sentimientos. Pero de un gobierno, buenos sentimientos, ¿y por qué no tienen buenos sentimientos con los eritreos? Y con Somalia y con las guerras civiles que hay en el Congo y tal cual. ¿Dónde está la línea informativa y dónde están las informaciones? ¿Dónde está el compadecerse por los niños negros muertos de hambre de verdad? Y eso sí que padecen hambre de verdad y eso sí que están puteados de verdad. Ahí sí que hay enfermedades de verdad y hay plagas, etcétera. ¿Por qué no se muestran entonces imágenes? ¿Por qué no hay un interés informativo ahí? Y sin embargo, en los de, y parece que sea la única guerra del mundo, sea la de Israel y Oriente Medio, y los únicos muertos importantes sean los palestinos y los libaneses ahora. ¿Por qué? A ver si no va a haber intereses mucho más importantes de lo que os creéis detrás de todo esto. A ver si no va a haber esto, porque es que si no, no se entiende. Y por simple antisemitismo tampoco me lo creo. Tampoco me lo creo porque el antisemitismo sí que es verdad que siempre ha existido y existirá y existe. Bueno, existirá, esperemos que no, que algún día algunas generaciones se lo quiten de encima, pero no puede explicar todo esto. No basta para explicarme toda
toda esta mala praxis informativa, etcétera, etcétera. No, no me basta. Así que yo tiro más por la teoría que os acabo de dejar. Dejadme comentarios, decidme si lo veis como yo. No olvidaros que estoy en... también lo tenéis ahora todo colgado en Spotify, ¿vale? Que lo voy colgando todo para que lo podáis oír más cómodamente, etcétera, ¿vale? Venga, un saludo a todos, cuidaros mucho, como digo siempre, hasta la próxima.